Antonio, ¿estás listo? ¿Estás listo? Sí, sí. Bien, hoy día tenemos 3 nuevos ODS, nuevos objetivos. Son objetivos 8, 9 y 16. El primero de ellos tiene que ver con trabajo decente y crecimiento económico. Antes de presentar a Antonio, me gustaría recordarles que hay estos links para que ustedes registren su asistencia. ¿Sí? Después de la charla de trabajo decente y crecimiento económico, vamos a ver el tema de innovación, industria, infraestructura. Y finalmente vamos a tener que hablar el profesor Juan Carlos de la Hiera. Y finalmente vamos a tener a la hermana Nelly de la cárcel de mujeres hablándonos de paz, justicia e instituciones sólidas. Vamos a dar entonces paso a la primera charla. Antonio Elizalde es sociólogo de esta universidad. Además fue rector y todavía es como rector emérito de la Universidad Bolivariana. Y cuando en la primera charla se acordarán que nosotros presentamos una serie de textos asociados al profesor Manfred Max Neff referente a los distintos tipos de necesidades básicas de las personas. Eso está tomado de un libro que se llama Desarrollo a escala humana. Economía. Desarrollo a escala humana, coescrito también por Antonio. Entonces está súper vinculada la charla a lo que ha sido parte de lo que nos ha ido acompañando durante el curso, respecto de las necesidades fundamentales de las personas que se supone que el desarrollo sustentable tiene que priorizar. Entonces, por favor, Antonio, encantado de poder tenerte acá con nosotros. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es muy grato estar en esta, que fue prácticamente mi alma mater, ¿no es cierto? Y poder compartir temas, preocupaciones que, digamos, a mí me agobian, ¿ah? La edad que tengo ya, porque yo tengo 75 años, tengo 5 hijos, 3 hijos y 2 hijas, tengo 5 nietas y 5 nietos, y además tengo 2 bisnietos, y me preocupa sustantivamente qué es lo que va a hacer de ellos en el futuro. Y cuando hablo de ellos, en el fondo estoy hablando de la humanidad, porque yo soy de las personas que tiene la convicción de que, de no ser que cambiemos de una manera muy abrupta y muy rápida el modelo civilizatorio en el cual estamos embarcados, prácticamente vamos a vivir niveles de inhumanidad como nunca la especie vivió en el pasado. O sea, va a haber que optar entre a cuál hijo dejar vivir, en esos términos. ¿Ya? Porque los datos, digamos, son cada vez más fuertes al respecto. Y bueno, se han visto ya esos temas, de manera que en la práctica no voy a insistir sobre ello, pero sí voy a insistir entonces en lo que nos convoca, que es el tema fundamentalmente del trabajo y el crecimiento. Perfecto. El objetivo, digamos, tal como está definido en los objetivos del milenio, es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y el empleo pleno y productivo, y además un trabajo decente para todos. La verdad es que cuando uno asocia, digamos, estos adjetivos, estas características de lo que estamos pidiendo al crecimiento, aquí aparece prácticamente ya una absoluta imposibilidad. O sea, el crecimiento sostenido es un oxímoron, es algo absolutamente imposible. Parte de los acuerdos, digamos, de lo que fueron fundamentalmente los diversos eventos en los cuales la humanidad fue acordando, ¿ya?, ciertas posturas comunes, acuerdos comunes respecto a lo que deberían ser las tareas colectivas que como humanidad emprendamos, implican negociaciones, acuerdos que en muchos casos prácticamente terminan entonces quitándole la potencia a las palabras, ¿ya? Y terminan entonces
construyéndose esta suerte de chanchiperros como aquellos que sostienen la posibilidad de un crecimiento verde. ¿Ya? En la práctica no hay ninguna posibilidad de ello y espero que en el curso de la presentación ir demostrando eso. Inclusivo, bueno, los datos al respecto, voy a presentar algunos antecedentes, también muestran, ¿no es cierto?, que es prácticamente una imposibilidad. El propio Papa en la Laudato Si, ¿no es cierto?, lo señala de una manera muy clara y muy enérgica, y más aún en una exhortación evangélica, en Evangelii Gaudium. Y entonces en la práctica nos encontramos con que estos objetivos declarados terminan siendo exclusivamente palabrería, terminan siendo, digamos, en el fondo, enunciados que en muchos casos lo que buscan es única y exclusivamente poder justificar, ¿no es cierto?, el haberse juntado miles de personas para poder, de alguna manera, terminar de buena manera y no asesinándose mutuamente, ¿ya?, como podría ser. Yo lo cuento un poco a partir de mi propia experiencia personal. A mí me ha tocado participar en muchos de esos eventos. Me tocó participar no solo en la Cumbre de Río, sino que posteriormente en otros eventos como fueron el evento que hizo Naciones Unidas respecto al desarrollo social, y allí lo veíamos. O sea, ha habido una imposibilidad absoluta de poder lograr acuerdos respecto a todos los temas que hoy por hoy están en el tapete público. Son los temas vinculados fundamentalmente con lo que ha implicado el feminismo digamos, en los momentos que vivimos, en términos de, digamos, lograr avances significativos para no solamente las mujeres, sino que en definitiva para un conjunto de otros seres humanos que se veían afectados. Y allí entonces lo que veíamos era que resoluciones que ya estaban prácticamente acordadas, venían los países árabes y hacían una serie de operaciones, y quienes eran los principales impulsores, que eran fundamentalmente los representantes de los países del primer mundo, terminaban, ¿no es cierto?, acordando con ellos una cosa que terminaba siendo absolutamente medias tintas. Hay dos datos que yo quisiera presentar un poco y que son, a ver, leído esto ya no va a quedar más que concluir que lo que ha afirmado hasta ahora es como cierto. Asimov, en un libro publicado en el año 73, señala lo siguiente: si la población terrestre continúa duplicando su número cada 35 años, como lo está haciendo ahora, cuando llegue el año 2600 será multiplicado por 100.000. La población alcanzará los 630 millones de seres humanos. Nuestro planeta solo nos ofrecerá espacio para mantenernos de pie, pues se disponía únicamente de 3 centímetros cuadrados por persona en la superficie sólida, incluyendo Groenlandia y la Antártica. Es más, si la especie humana continúa multiplicándose al mismo ritmo, en el 3550 la masa total del tejido humano será igual a la masa de la Tierra. A mí, inmediatamente, cuando termino de leer esto de Asimov, de inmediato entonces pienso en esos como seres extraterrestres que aparecen de repente, y aparece una cosa, una masa así, que hay una cabeza y comienza a digerir todo, y uno ve piernas, brazos, cabeza, etcétera, algo de ese tipo, digamos, seríamos de continuar, ¿ya? Pero dice, si hay quienes ven un escape en la emigración a otros planetas, tendrán materia suficiente para alimentar esos pensamientos con el siguiente hecho: suponiendo que hubiera 1 millón de millones de planetas habitables en el universo y se pudiera transportar gente a cualquiera de ellos cuando se estimara conveniente, teniendo presente el actual ritmo de crecimiento cuantitativo, cada uno de esos planetas quedaría derrotado literalmente y solo ofrecería espacio para estar de pie allá por el año 5000. En el 7000, la masa humana sería igual a la masa de todo el universo conocido. Bueno, hay un texto, digamos, una afirmación que hace Lester Brown, digamos, presidente del World Watch Institute en
los informes del Estado del Mundo, que dice que en cualquiera de las 3 últimas décadas el crecimiento económico mundial ha sido superior al registrado desde el año 0 hasta el año 1950. Sin embargo, nunca ha sido mayor la brecha entre ricos y pobres, ni han sido mayores las manifestaciones de violencia, desencuentros, comportamientos evasivos, ni hemos tenido una crisis ecológica más intensa y extendida. De manera que prácticamente la inclusividad, ¿no es cierto?, es algo que está muy lejos de lo efectivamente logrado. Y entonces, el crecimiento económico es un aumento en la cantidad, no puede ser indefinidamente sustentable en un planeta finito. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos es si el desarrollo económico entendido como mejoramiento en la calidad de vida, sin que esto implique necesariamente un aumento en la cantidad de recursos consumidos, podría ser sustentable, que un poco las tesis que se plantean, ¿no es cierto?, desde la economía ecológica, Constanza, Daly, Enaredo, Martínez Alier, o, digamos, ya la escuela del decrecimiento, digamos, que como Latouche y otros, Richman, que, digamos, se hacen preguntas al respecto. Yo quisiera hacer una afirmación, entonces, como telón de fondo de lo que voy a comenzar a compartir con ustedes ahora y que se va a referir fundamentalmente al tema del trabajo. Y es la siguiente: toda media verdad es una media mentira. ¿Ya? Podemos decir que hay 3 grandes documentos que fueron publicados casi en simultáneo como un impulso para una transformación global hacia la sustentabilidad. La Laudato Si, los Objetivos del Desarrollo Sustentable o Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y el Acuerdo de París para el Clima. Sin embargo, mientras que la Laudato Si señala como causa a raíz de la crisis múltiple social y ecológica actual, la globalización del paradigma tecnocrático y economicista, los Objetivos del Desarrollo del Milenio y los Acuerdos de París no cuestionan estos pilares del sistema socioeconómico dominante. Entonces, yo quisiera señalar aquí dos afirmaciones, una que hace Bauman, que también, digamos, constituyen así como no estoy preguntando nada. Que serían como el telón de fondo, digamos, que está detrás de lo que estoy pretendiendo compartir con ustedes. Uno es una afirmación de Bauman que señala que lo que le falta a las sociedades modernas no son respuestas, soluciones, sino problemas correctamente planteados y compartidos. Y algo que afirma Donnegat, que dice: una de las condiciones para que sea posible cooperar constructivamente es que haya una representación conjunta de los problemas, es decir, una común representación de las cosas que se desean resolver. El ahorro de tiempo que se obtiene procediendo velozmente hacia la definición de las soluciones, en realidad se pagará sucesivamente cuando se trate de encontrar un difícil acuerdo sobre los modos de realizar aquellas soluciones. El mundo está lleno de soluciones a la búsqueda de un problema. Entonces, yo quisiera fundamentalmente partir afirmando lo siguiente. Nosotros estamos inmersos en un imaginario que fue construido, y que se fue construido en un proceso en el cual lo que se fue generando de una manera, yo diría que sistemática, en el conjunto de los seres humanos, fue una suerte como de temor al futuro, de miedo al futuro. Las sociedades capitalistas requirieron, para poder transformar al trabajo en un factor de acumulación mediante la plusvalía, destruir sistemáticamente las formas de trabajo previamente existentes. En una investigación que realizamos conjuntamente con Gastón Guzmán hace ya más de 3 décadas, encontramos que, comparando vocabulario de la lengua aymara del padre Ludovico Bertonio, publicado en 1612, un vocabulario que contenía 6.000 vocablos, en el cual posiblemente se habían extraído todo aquello que la Inquisición, por así decirlo, castigara, todo lo que atentara contra la fe, de manera que ya se había, por así decirlo, limpiado bastante. Y comparamos entonces los resultados obtenidos allí con el diccionario de la Real Academia y paralelamente con el Webster, diccionario para la lengua inglesa, y nos permitió entonces lo siguiente: encontrar 120 vocablos asociados a la noción de trabajo entre las casi 6.000 palabras de la lengua aymara. Un poco más de 25 palabras entre las más de 100.000 palabras contenidas en el Webster.
y menos de 20 entre las casi 70.000 palabras del idioma español. Lo anterior nos permitió constatar el empobrecimiento conceptual en torno al trabajo producido en las sociedades modernas. Ello nos llevó a hipotetizar que este empobrecimiento en el sistema de lenguaje tuvo que ver con un profundo cambio en el imaginario social requerido para el desarrollo del capitalismo. Es algo que se puede apreciar cuando se constata la desaparición de todos los conceptos que hacían referencia a las formas de trabajo colectivo y comunitario, a los trabajos vinculados a las tareas domésticas y que constituían parte sustantiva de la economía familiar, o los trabajos que constituían contraprestaciones de reciprocidad, entre muchas otras nociones invisibilizadas. Se requería instalar esa nueva forma de trabajo específica propia de la industrialización del capitalismo, el trabajo empleo o trabajo asalariado. Eso es lo que está instalado, digamos, en nuestro imaginario, que es el trabajo asociado al salario, al horario de trabajo, al trabajo dependiente, a un periodo de la vida entregado a esa relación social, la cual culmina con la jubilación y la muerte. En eso consistía el desarrollo, en llevarnos a todos a ser poseedores de un empleo, de un salario asegurado, recibido mensual o quincenalmente. Y de ese modo construimos un imaginario gobernado por el miedo, que ha permitido la enorme acumulación de riqueza por parte de unos pocos y una inmensa mayoría que teme perder su empleo y que es gobernada políticamente con la oferta de crear millones de empleos o la amenaza de su pérdida. Y donde en función de esto el trabajo se flexibiliza, se terceriza, se subcontrata, se informaliza, perdiendo su dignidad y haciendo perder así dignidad a quien lo desempeña. Andrés Gortzein e Iván Illich, entre otros, han señalado como esos logros obtenidos en seguridad, vale decir, en abatimiento del eventual temor o miedo, se traducen en pérdida de autonomía. Al analizar una unidad productiva, a fin de evaluar su eficiencia y su modo de organizar el proceso productivo, el paradigma ortodoxo de la teoría económica, basado en el concepto de función de producción, postula que el flujo de producción durante un cierto periodo de tiempo depende del stock de capital y del uso de una cantidad determinada de trabajo combinado en una proporción dada. De ello se deduce que tanto el trabajo como el capital no son sino factores de producción, vale decir, insumos para el proceso productivo. Bajo semejante perspectiva, nada diferencia en un sentido formal la máquina del trabajo humano. Este se adquiere en el mercado como una mercadería cualquiera, dado que tiene un precio, salario, y está sujeto al libre juego de oferta y demanda. Ahora, si en su versión primitiva que el trabajo y capital fueron para la teoría económica considerados homogéneos, posteriormente la noción de homogeneidad del capital fue superada en lo que fue llamada la controversia del capital o controversia de Cambridge. La idea de homogeneidad del trabajo fue trascendida por la teoría del capital humano, pero esta redujo el trabajo humano a la condición de capital acumulable mediante inversiones en educación y entrenamiento. Es el discurso que se ha hecho, digamos, hoy por hoy absolutamente patente, vigente en nuestra sociedad, ¿ya? Incluso el que manejan la élite, digamos, gobernante. Esto, además de ser objetable en el plano ético, esta teoría contiene un sofisma ideológico, merced al cual los trabajadores también aparecen en cierta forma como capitalistas, ¿ya? Y por eso van a encontrar ustedes que muchas personas, cuando se hacen todas las demandas con respecto al lucro en la educación, ¿ya? Que la prueba más clara de que había objetivo de lucro es la cantidad de universidades que están quebrando. Y que están quebrando porque ya en definitiva hubo personas que las crearon, las traspasaron a terceros, y resulta que en definitiva les traspasaron entonces, digamos, prácticamente instituciones que estaban absolutamente quebradas. Pero lo concreto, ¿no es cierto?, entonces que hay personas que sostienen, ustedes lo van a encontrar en muchos personeros políticos, que hacen asimilable el lucro. Y dicen, no, porque también, poco menos que la persona que va a trabajar también obtiene un lucro. Claro, por supuesto. Si en el fondo, si uno lo piensa desde esa perspectiva, todas las personas van a obtener alguna remuneración en metálico, eventualmente, ¿no es cierto? O incluso, a lo mejor, alguna contraprestación que no sea en metálico, ¿ya? Pero en todo quehacer, digamos, va a haber, digamos, proceso de intercambio en el cual alguien va a tener, digamos, un beneficio. El ideal es que los beneficios sean, digamos, compartidos de parte y parte. Entonces decía, ese sofisma ideológico que hace aparecer a los trabajadores en cierta forma como capitalistas. Más allá de los reduccionismos aludidos, estas nociones omiten que hay un conjunto de recursos relacionados con el trabajo y que la experiencia histórica obliga a considerar.
El trabajo constituye mucho más que un factor de producción. Propicia creatividad, moviliza energías sociales, preserva la identidad de una comunidad, le posibilita incluso desarrollar la propia identidad a cada individuo, despliega solidaridad y utiliza la experiencia organizacional y el saber popular para satisfacer necesidades individuales y colectivas. Déjeme contarle una experiencia, una anécdota que es bien interesante. Por los años 82-83 estuvimos haciendo un trabajo de campo en un momento en el cual los niveles de desocupación abierta en el país eran del 25%. Las encuestas que se hacían, ¿no es cierto?, localizadas en digamos, poblaciones específicas, en el Gran Santiago, daban datos del orden del 80-90% de desocupación abierta entre los jefes de hogar. En esa época se crearon los programas, estamos hablando de la época de la dictadura, ¿no es cierto?, el programa empleo mínimo, el programa de, digamos, el POS, que era programa para obreros jefes de hogar, ¿ya? Programa ocupacional para jefes de hogar. Y resulta que, a mí me tocó, estaba trabajando fundamentalmente con gente que tratando de identificar algo que llamaba oficios de supervivencia, un constructo, digamos, intelectual con el cual tratábamos de dar cuenta no de formas colectivas de enfrentar los temas de generación de ingresos, sino que de formas individuales. Logramos identificar más de 400 oficios de supervivencia en el Gran Santiago. Estuvimos durante casi 2 años, ¿no es cierto?, pesquisando y recorriendo la ciudad. Ya no había toque de queda, de manera que en la noche también podíamos salir incluso a ver ciertos tipos de oficios que tienen o formas de generarse ingresos que tienen así como, son como esos seres vivos, ¿no es cierto?, que tienen una existencia absolutamente efímera, o sea, de horas. Y también entonces habían oficios de ese tipo, ¿ya? Como lo verán ustedes cuando en algo tan simple como cuando comienza a llover y aparecen mágicamente paraguas en todas las calles, ¿no es cierto?, y vendedores de paraguas, ¿ya? Bueno, ¿qué ocurre? Que en la práctica uno de los problemas que me tocó vivir fue el siguiente. A mí me tocó participar en la creación de la primera cooperativa de recolectores de papeles y cartones, ¿ya?, que se organizó en el país. Estuvimos trabajando varios años con ellos, después en otros lugares del país. Y resulta que uno de los problemas que me planteaban unas personas que habían sido trabajadores obreros, uno de ellos me decía el drama que tenía cuando el hijo le preguntaba: papá, ¿en qué trabajas? Porque decía que le comenzaba a relatar en qué trabajaba y el hijo se le quedaba dormido. Entonces, la necesidad de ponerle un nombre al trabajo es algo que está asociado a la identidad humana. Algo tan simple como eso, ¿ya? Yo no voy a olvidar nunca lo que significó cuando tuvimos para los papeleros, recolectores de papeles y cartones, que trabajaban en las calles aquí digamos, en el Gran Santiago, obtuvimos que nos, digamos, poder darle unos chalecos reflectantes, ¿ya?, porque eso les confería una identidad, ¿ya?, una suerte de reconocimiento, ¿no es cierto?, que es algo imprescindible para todo ser humano. El trabajo tiene, pues, una dimensión cualitativa que no puede explicarse por modelos instrumentales de análisis ni por estimaciones econométricas de funciones de producción. En el marco de las crisis periódicas del sistema capitalista, la dimensión cualitativa del trabajo se hace más manifiesta en las actividades que desarrollan muchas organizaciones de diversa índole. Se trata de elementos intangibles, no mensurables ni definibles, en unidades comparables a las usadas para los factores de producción convencionales. Ligado a una noción más amplia de trabajo, estos recursos desempeñan un papel decisivo al compensar la escasez de capital con elementos cualitativos para el aumento de la productividad. Entendido como una fuerza que moviliza potencialidades sociales, el trabajo, más que un recurso, es un generador de recursos. La reconceptualización de los recursos, incluido el trabajo, es necesaria y viable, pues permite superar visiones unidimensionales que tienden a subordinar el desarrollo a la lógica exclusiva del capital. Lo que es posible afirmar es que el surgimiento e instalación del capitalismo en las diversas sociedades que poblaban el planeta a lo largo de los 3 siglos recientes requirió la destrucción sistemática de todas las comunalidades, de todas las formas de solidaridad y convivialidad y de todas las formas de apoyo mutuo. Para ese modo, crear el mito fundamental que sustenta hasta el presente las formas de expansión del capitalismo. ¿Cuál es? El miedo a la escasez. Provocativamente lo señaló Iván Illich: el horror de vivir con los hábitos de necesitar que por décadas ha establecido el desarrollo. Las necesidades que la danza de la lluvia del desarrollo provocó no solo justificaron la expoliación y el envenenamiento de la tierra, sino que también actuaron en el nivel más profundo, transformaron la naturaleza humana,
convirtieron la mente y los sentidos del Homo sapiens en los del Homo miserabilis. De ese modo se fue instalando de manera sistemática en el imaginario colectivo el miedo a la escasez, el miedo a la miseria, que es el miedo a perder el empleo y a no encontrarlo nuevamente, ya que en el imaginario construido por las sociedades capitalistas las personas no ven otra forma de lograr su subsistencia y su reproducción simple y empleada que no sea mediante la venta de su fuerza de trabajo en la condición de trabajo asalariado, para asegurarse de ese modo frente a la eventual escasez que puedan sufrir en algún momento de su existencia. He llegado a la convicción, después de reflexionar durante largos años sobre esto, que es este el principal mito que sustenta las formas de dominación actuales y que es el mito que sustenta de alguna manera la casi imposibilidad de poder trascender hacia la sustentabilidad. Gran parte de los problemas que enfrentan muchas de las sociedades avanzadas, incluso de la sociedad en transición, como el caso de Chile, tienen que ver con el aumento del desempleo, incluso de personas altamente calificadas. Ayer se abrió un debate por allí, ¿no es cierto?, respecto a los doctorados, si acaso son el 12%, ¿no es cierto?, que señala una encuesta, porque una investigación por un lado, o es el 3, 5 o 7% que señalan otras investigaciones. Bueno, ello explica los crecientes síntomas de xenofobia por el temor al inmigrante, el incremento de los nacionalismos y el desplazamiento de la votación tradicional de la clase obrera, desde los partidos socialdemócratas hacia partidos o candidatos de extrema derecha, como se ha visto en los recientes procesos electorales en Europa, donde los partidos ultraderechistas están en auge, nutridos por las mismas fuentes de descontento: crisis económica, malestar ante la inmigración y rechazo a la Unión Europea. Y qué decir de Estados Unidos, ¿no es cierto?, y el discurso, digamos, no sé si llamarlo psicótico, del presidente Trump. Un somero análisis de la oferta realizada en casi todos los procesos electorales realizados en diversos países en los últimos años permite constatar que la oferta ineludible es la creación de miles y millones de empleos. Oferta que no solo ha sido e incumplida en la mayoría de los casos, sino que además será crecientemente realizable debido a las profundas transformaciones tecnológicas que experimentan los procesos productivos. Al respecto, autores como Chao, como Ford, señalan, ¿no es cierto?, el auge de los robots, los cambios tecnológicos en los procesos productivos y la amenaza de un futuro sin empleo. Hemos llegado así a esa condición descrita por Zygmunt Bauman en su libro En busca de la política. Las personas que se sienten inseguras, las personas preocupadas por lo que puede deparar el futuro y que temen por su seguridad, no son verdaderamente libres para enfrentar los riesgos que exige una acción colectiva. Carecen del valor necesario para intentarlo y del tiempo necesario para imaginar alternativas de convivencia. Y están demasiado preocupadas con tareas que no pueden pensar en conjunto, a las que no pueden dedicar su energía y que solo pueden emprenderse colectivamente. ¿Y cómo va a ser posible que nosotros podamos retornar a una vida colectiva, digamos, una vida en la cual justamente tengamos posibilidad entonces de, entre todos, de una manera, digamos, democrática, en proceso de ejercicio ciudadano, podamos ir encontrando soluciones, cuando en la práctica las formas en las cuales vivimos, esta condición urbanita, no ciudadana, sino que urbanita en la cual vivimos, implica desplazamientos, ¿no es cierto?, que implican para la mayor parte de la población horas, ¿no es cierto?, de desplazamiento para poder llegar al lugar de trabajo y para retornar al hogar. ¿En qué momento la gente puede dedicarse, digamos, a conversar con su esposa, a educar a sus hijos, a reunirse con los vecinos para resolver problemas colectivos? Entonces, podemos hablar de un mito de la generación del empleo y la amenaza del paro y desempleo como formas de frenar los procesos redistributivos. La única forma que hasta ahora hemos experimentado universalmente para distribuir el bienestar o la riqueza generada socialmente en las sociedades industriales ha sido mediante el ingreso o remuneración asociada al empleo. No hemos sido capaces de encontrar de generar otra institución. De allí entonces que existe una suerte de bloqueo ideológico que impide pensar en formas alternativas de distribución. Incluso más aún, que se genere
un rechazo automático, casi inmediato, a cualquier medida que implique procesos acelerados de redistribución. El razonamiento que se hace al respecto es el siguiente: para crear más trabajo es imprescindible invertir en la creación de nuevos lugares de trabajo empleo o en la ampliación de los puestos laborales en empresas ya existentes. Para invertir es necesaria la existencia previa de ahorro. El ahorro es aquella parte del ingreso obtenido que no es destinada al consumo. La mayoría de la población no es rica y por lo tanto tiene necesidades insatisfechas, de modo que si se les mejoran sus ingresos mediante procesos redistributivos, los destinarán al consumo y no al ahorro. Por otra parte, si bien se incrementa la demanda debido al mejoramiento de los ingresos, se generará una presión sobre la oferta que encarecerá los bienes demandados, mientras no haya inversiones que se traduzcan en incrementos de la oferta. De modo tal que más vale incentivar el ahorro de quienes ya tienen lo suficiente, premiando entonces hacia los que ya son ricos, que son los únicos que pueden ahorrar. De esa manera se continúa perpetuando la existencia de enormes diferencias internas en cada sociedad entre pobres y ricos, y de manera similar entre países ricos y países pobres, pues los estímulos, subsidios de diversa índole otorgados a la inversión extranjera contribuyen a mantener, sino también a aumentar la brecha entre unos y otros. Esto ha ido generando procesos de creciente concentración de la riqueza a nivel interno en cada país y a nivel internacional, lo cual se suma a la creciente concentración del poder que de ello se deriva. Llegó a ser indignante y repulsivo enterarse al leer titulares de la prensa a comienzos del año pasado, creo que fue, que 8 personas, o de este año, 8 personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Informe Oxfam, ¿no es cierto? Una economía para el 99%. Dice directora ejecutiva Winnie Piñamina, directora ejecutiva de Oxfam Internacional: cada 10 personas en el mundo sobrevive con menos de $2 al día. La inmensa riqueza que acumulan tan solo unos pocos resulta obscena. La desigualdad está subiendo a cientos de millones de personas en la pobreza, fracturando nuestras sociedades y debilitando la democracia. En todo el mundo muchas personas están siendo dejadas de lado. Sus salarios se estancan mientras las remuneraciones de los presidentes y altos directivos de grandes empresas se disparan. Se recorta la inversión en servicios básicos como la sanidad o la educación, mientras grandes corporaciones y grandes fortunas logran reducir al mínimo su contribución fiscal. No habla nada de los paraísos fiscales. Y los gobiernos ignoran sus voces mientras escuchan embelesados las de las grandes empresas y las élites millonarias. La explicación del cómo llegamos a esto, y lo aceptamos casi sin ningún reproche y queja, la podemos encontrar en el siguiente texto de José Manuel Nareo y Óscar Carpintero. El dinero y el sistema financiero en general suelen estar vinculados al poder, no solo porque son instrumentos útiles para el ejercicio normal del mismo, sino porque su establecimiento mismo es fruto de la intervención del poder político. De esta manera, el actual sistema monetario internacional no es algo neutro o accidentalmente caído al cielo, sino fruto de decisiones y acuerdos conscientes. Su arquitectura se fue configurando desde la posguerra mundial por una serie de actos de poder acordes con los intereses de los países más ricos y poderosos de la Tierra, encabezados por Estados Unidos, contribuyendo así a expandir por el mundo la desigualdad económica y social por caminos que no cabe revisar aquí en sus detalles. Lamentablemente, la casi absoluta ausencia de coherencia intelectual, producto de una cultura casi esquizomórfica, en la cual las diversas dimensiones de la existencia se han ido disociando, nos lleva inevitablemente a una desintegración analítica. Eso es lo que lleva a escuchar opiniones en pro del crecimiento como de lugar, incluso en medios intelectuales progresistas, o aún más de indiscutible radicalidad discursiva. Lo que al parecer hemos olvidado es que en el ADN del capital está impresa una lógica metastásica de crecimiento, incrementar y mantener sin importar cómo sea la tasa de ganancia. La Laudato Si nos dice: es la capacidad de los humanos para colaborar entre sí en el cuidado y mejora de su entorno, en efecto, la que integra la naturaleza en nuestra vida y nuestra vida en ella. Por lo mismo no cabe sino coincidir y relevar aquello que la Laudato Si nos recuerda. En cualquier planteo sobre una ecología integral que no excluya al ser humano, es indispensable incorporar el valor del trabajo. Si intentamos pensar cuáles son las relaciones adecuadas del ser humano con el mundo que lo rodea, emerge la necesidad de una correcta concepción del trabajo, porque si hablamos sobre la relación del ser humano con las cosas, aparece la pregunta por el sentido y la finalidad de la acción humana sobre la realidad. No hablamos solo del trabajo manual o del trabajo con la tierra,
sino de cualquier actividad que implique alguna transformación de lo existente, desde la elaboración de un informe social hasta el diseño de un desarrollo tecnológico. Cualquier forma de trabajo tiene detrás de sí una idea sobre la relación que el ser humano puede o debe establecer con lo otro. Y esta coincidencia se ve ampliada enseguida cuando la misma encíclica señala que estamos llamados al trabajo desde nuestra creación. No debe buscarse que el progreso tecnológico reemplace cada vez más el trabajo humano, con lo cual la humanidad se dañaría a sí misma. El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. En este sentido, ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirle una vida digna a través del trabajo. Pero la orientación de la economía ha propiciado un tipo de avance tecnológico para reducir costos de producción en razón de la disminución de los puestos de trabajo que se reemplazan por máquinas. Es un modo más como la acción del ser humano puede volverse contra sí mismo. La disminución de los puestos de trabajo tiene también un impacto negativo en el plano económico por el progresivo desgaste del capital social, es decir, del conjunto de relaciones de confianza, fiabilidad y respeto a las normas, que son indispensables en toda convivencia civil. En definitiva, los costes humanos son siempre también costes económicos. Y las disfunciones económicas comportan igualmente costes humanos. Dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es un mal negocio para la sociedad. Un ecologista, historiador de la ecología, Guillermo Castro, panameño, señala lo siguiente: en la perspectiva de la sostenibilidad del desarrollo humano, lo anterior nos lleva a una conclusión cuya misma sencillez revela la complejidad de sus alcances. Si deseamos un ambiente distinto, necesitamos crear una sociedad diferente, capaz de organizar de otra manera las relaciones de sus integrantes entre sí y con los ecosistemas de los que depende para su existencia. Esto no puede hacerse desde arriba, debe construirse desde abajo, a partir de los ciclos de la materia viviente antes que los de la circulación del capital. Y debe hacerse apoyándose en el diálogo de saberes y el mutuo aprendizaje entre los trabajadores manuales e intelectuales comprometidos en tareas que van desde la defensa de formas de vida y ecosistemas amenazados hasta la forja de una economía política de la sostenibilidad, que tenga como prioridad para la asignación de recursos la construcción de sociedades cuyas relaciones con la naturaleza sean tan armónicas como las de sus integrantes entre sí. Creo, para ir concluyendo, que nuestra enfermedad civilizatoria es que somos gigantes tecnocientíficos con una moralidad de enanos. Deberemos cambiar nuestros chips morales e instalar una ética de la indignación para aprender a distinguir la inmoralidad del sobreconsumo y la dignidad inalienable propia de todo ser humano. Adela Cortina nos lo ha señalado como un imperativo moral kantiano: no consumas nada cuyo consumo no pueda ser universalizado. Pienso, en consecuencia, que para contribuir a erradicar el miedo instalado en nuestro imaginario será necesario e imprescindible, en el ámbito de las políticas públicas, luchar para avanzar hacia la instalación de la renta básica ciudadana o del ingreso universal garantizado, y comenzar a transitar de ese modo hacia un nuevo modelo de solidaridad gobernado por el principio de abajamiento, que reemplaza los modelos ya experimentados de la solidaridad por ascensión, propio del siglo XIX, y la solidaridad por inclusión, propia del siglo XX. Como lo señala Joaquín García Roca, en un mundo desigual, en un mundo único, desigual y antagónico, en el cual la solidaridad distributiva ha chocado con el duro muro de la realidad, un mundo limitado en el cual no hay recursos suficientes para que todos vivamos como los privilegiados del planeta, la solidaridad nos obliga a renunciar al disfrute de algunos derechos e incluso a ir en contra de nuestros propios intereses. La solidaridad exige hoy que los fuertes se abajen con los débiles. Solidaridad con los últimos, con los sin voz, con los invisibilizados, con los inmigrantes, con los desplazados, con los desheredados de la tierra, para que podamos seguir siendo dignos de llamarnos humanos. Es desde allí, desde donde se debe configurar toda la nueva institucionalidad y toda la política pública que pretenda dar cuenta de nuestra profunda
crisis civilizatoria. Solo así se transformará desde una amenaza a una promesa de humanización. Vivimos en un mundo que tiene límites y que, como lo señaló Gandhi, sí puede dar cuenta de las necesidades de todos los seres humanos, aunque no de la codicia de unos pocos. Concluyo citando nuevamente al Papa Francisco en su discurso a los participantes en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Quisiera aclarar a qué me refiero con la palabra austeridad también. Puede ser una palabra equívoca. Austeridad moral, austeridad en el modo de vivir, austeridad en cómo llevo adelante mi vida, mi familia. Austeridad moral y humana. Porque en el campo más científico, científico-económico, si se quiere, de la ciencia del mercado, austeridad es sinónimo de ajuste. A esto no me refiero. No estoy hablando de eso. A cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de esa atadura. Pero parafraseando al expresidente latinoamericano que está por acá, se refería a José Mujica, el que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no se meta en política. Que no se meta en una organización social o en un movimiento popular, porque va a hacer mucho daño a sí mismo, al prójimo, y va a manchar la noble causa que enarbola. Tampoco que se meta en el seminario. Frente a la tentación de la corrupción no hay mejor antídoto que la austeridad. Es austeridad moral y personal. Y practicar la austeridad es además predicar con el ejemplo. Les pido que no subestimen el valor del ejemplo porque tiene más fuerza que 1000 palabras, que 1000 volantes, que 1000 likes, que 1000 retweets, que 1000 videos de YouTube. El ejemplo de una vida austera al servicio del prójimo es la forma de promover el bien común y el proyecto Puente, las 3T. Se refiere a las tareas imprescindibles que él considera, ¿no es cierto?, para marchar hacia una alternativa humana frente a la globalización de la indiferencia. Poner la economía al servicio de los pueblos, construir la paz y la justicia y defender la madre tierra. Gracias. Bueno, al final, la última cosa. Ponte la última. Sí. La última, lo que al final esa. ¿Esa la tiene? ¿Está ahí o no? Ah, no está. Esa es, ya. Con eso terminamos. Ok. ¿Ah? A ver, Robert, después de esta provocadora, en mi opinión, presentación, y que tocó una serie de elementos que hemos estado viendo también en otros de los ODS, tocó súper directo los temas de desigualdad, los límites planetarios, que también fue otra de las charlas que vimos. Me gustaría saber si es que hay preguntas para Antonio. ¿Alguien tiene preguntas? A mí me gustaría hacerte un par de preguntas. Tocaste el tema, yo fui anotando el tema de la robotización, un futuro sin empleo, ¿verdad? Me encantó el cierre relacionado con, que lo hemos conversado acá, el tema de que la sustentabilidad nos obliga a reflexionar respecto de que si seguimos viviendo como vivimos, este es un mundo que no nos conduce en una determinada dirección muy positiva y que por lo tanto la única forma de reflexionar es cuestionar cómo vivimos y incomodarnos. O sea, es parte de la comodidad lo que nos ha llevado hasta donde estamos. Pero quisiera volver al tema de la robotización, que de alguna manera va a vincular también con los avances tecnológicos. Estoy seguro que la siguiente presentación, que va a tener que ver con innovación, va a tener que ver con industria, va a tener que ver con infraestructura, nos va a conducir también a una mirada de qué tenemos que hacer para poder revertir parte del ciclo que es bastante pesimista de lo que tú planteas. Entonces me gustaría preguntarte respecto de si tú vislumbras realmente que no haya escapatoria en esta mirada de que el emprendimiento y la innovación nos lleva a un mundo más desigual, a un mundo sin empleo y que no hay alternativa. Mira, yo diría que mi posición es muy simple al respecto. Yo creo que tenemos hoy por hoy las posibilidades de transformar el mundo. O sea, yo no sé si alguno de ustedes ha leído a Rifkin y el libro La civilización empática, ¿ya? Pero Rifkin señala, ¿no es cierto?, que estaríamos en condiciones ya de avanzar hacia... A ver, los elementos que señala hacia desarrollar esta condición empática que es propio de los humanos, ¿está claro? Pero en la perspectiva que plantea el filósofo norteamericano Rorty, vale decir, ampliar los círculos de lealtad,
porque a la larga, ¿no es cierto?, para poder, digamos, de alguna manera ser justos, es imprescindible la ampliación de la lealtad. ¿Ya? Y entonces se lo señalo de una manera muy simple, un ejemplito. Hay dos niños peleando y los dos son hijos míos. Yo puedo ser justo. Pero si resulta que hay dos niños peleando y uno no es hijo mío, resulta que no voy a ser justo. ¿Por qué? Porque priman los seres humanos de una manera natural. Biológicamente estamos constituidos así para ser, digamos, de alguna manera leales. ¿Está claro? Entonces eso es lo que se llama, de alguna manera, la condición empática. Pero nosotros empatizamos con aquellos que son más cercanos. ¿Está claro? Nos cuesta empatizar con los que son más lejanos. Los avances que la humanidad ha tenido en términos de derechos humanos implican fundamentalmente considerar a todos los humanos, ¿ya?, prácticamente iguales a nosotros. Se han ampliado los círculos de lealtad. Eso no se expresa en las conductas colectivas en muchos casos, pero una lealtad que implica entonces considerar que el que llegó a esta tierra como inmigrante, cualquiera fuera la condición en la cual llegara, es alguien que tiene que ser aceptado, es tan humano como nosotros. Tiene tanto derecho. Algunos podrán alegar que tienen, ¿no es cierto?, 300, 200, 400, 500 años, pero resulta que a la larga con eso nos quedaríamos con que los únicos dueños de este pedazo que llamamos Chile, ¿no es cierto?, serían aquellos que estaban antes de incluso los eventuales desplazamientos poblacionales que pudieron haberse producido hace 8.000, 10.000 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que importa es eso, o sea, tenemos que ampliar los círculos de lealtad. Y el contexto, ¿no es cierto?, es el siguiente, o sea, tenemos hoy por hoy una materialidad más que suficiente para que todos los seres humanos vivamos de manera decente, digna. Pero nuestras instituciones no posibilitan que eso redunde en beneficio de todos. Y uno de los problemas entonces que yo veo, lo visualizo, está vinculado con el tema de la remuneración, el tema del salario, el tema del trabajo-empleo. O sea, nosotros estaríamos en condiciones de poder, de alguna manera, reducir de una manera sustantiva las jornadas de trabajo. Porque los procesos de robotización ya se están dando en muchas partes. Hay países donde la jornada de trabajo no está durando más allá de 30 horas. ¿Ya? Y eso implica entonces que la posibilidad de que otros puedan a la vez trabajar. Aquellos que hoy por hoy no tienen trabajo van a poder tener trabajo si es que se redistribuye, digamos, de alguna manera el trabajo. Ahora, la lógica con la cual operamos en este país no es esa. ¿Está claro? Entonces, hay mucho que aprender de lo que se está viviendo, pero pensándolo en perspectiva. Si tenemos la posibilidad de tener, entonces, como señala Rifkin, o sea, tenemos prácticamente todo el acervo del conocimiento de la humanidad disponible en Internet. Hemos experimentado la ley de los rendimientos acelerados que plantea Ray Kurzweil, ¿no es cierto?, que me imagino que la conocerán, y que en definitiva señala, ¿no es cierto?, el ejemplo muy simple, se lo estaba relatando a alguien recién. La democratización de un artefacto como el teléfono se tardó un siglo. La democratización de este artefacto que yo tengo acá se tardó una década. ¿Ya? Y entonces hoy por hoy el conjunto de la humanidad procede a esto. Yo quiero señalar que yo escribí unas cosas para señalar lo ridículo que en los comportamientos de nuestra élite dirigente, hará unos 30 años atrás, de un ejemplo, una experiencia que me tocó vivir. Fue una conferencia con Carlos Andrés Pérez, era presidente en esa época. Yo, digamos, entonces, entro allí, salgo en un momento al baño y veo entonces que tenían una mesa llena con celulares. Y le pregunto entonces al que era el jefe ahí, que tenía más grado, no sé, que parecía un capital, ahí le pregunto, ¿y esto qué es lo que son? Me dice, son celulares, pero me dijo el 80%, el 70%, 80% de estos son de palo. La gente presumía de tener un celular hace 20 años atrás. ¿Ya? Hoy por hoy, ¿no es cierto?, los dan de ya, porque uno va a comprar una Coca-Cola y puede que le den hasta un celular. Entonces, ese es el avance, digamos, entonces, esa es la ley de los rendimientos acelerados. Nanotecnología, ¿no es cierto?, miniaturización, entonces, prácticamente, y a la vez, entonces, mayor eficiencia en términos de los propios recursos que estamos usando. Tenemos entonces ese conocimiento, digamos, que está disponible en la red. Tenemos, por otra parte, entonces, ¿qué cosa? La posibilidad de las impresoras 3D, que ya están posibilitando, digamos, no sé, pues hacer de todo, de todo. Y entonces lo que tenemos que tener es comunidades en las cuales la gente diga, vamos a poner en común el esfuerzo para tratar de vivir de una manera más decente, más sana, más sustentable. Eso es perfectamente posible. Las instituciones que tenemos no permiten hacerlo. Y permítame que termine con esta reflexión. Fíjate que hay un grupo de gente que hace años atrás trató de vivir esta experiencia, se fueron a vivir juntos,
una comunidad conformada por 50 o 60 personas. Resulta que de ellos solamente 3 de las 60 personas salían a trabajar fuera del espacio en el cual vivían, esa forma de vivir en comunidad. 3. Y con eso entonces lograron obtener metálico para poder comprar aquellas cosas que la propia comunidad no era capaz de autoproducir. Fueron perseguidos, condenados, denostados, etcétera, etcétera. Entonces, en la práctica, entonces hay gente que está tratando de vivir de una manera distinta y resulta que en la práctica en este país se le tira a todo el mundo encima, la prensa, haciendo escándalo, etcétera, y hasta el Poder Judicial. Pasa exactamente lo mismo que ocurrió con una persona a la cual hoy todo el mundo, ¿no es cierto?, alaba, que era Douglas Tompkins. Douglas Tompkins, ¿no es cierto?, cuando llegó, se le tiró todo el mundo encima. ¿Ya? Y se le tiraron desde el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, etcétera, etcétera. Las autoridades de la época, todo en contra. Todo el mundo, y generaron la imagen, ¿no es cierto?, que llegaban los judíos a controlar el sur de Chile y a comprar los bosques, que aquí comprar las patentes de los hongos, porque teóricamente por allí está gran parte del desarrollo tecnológico futuro, va a estar en los fungi, en los, digamos, fundamentalmente en los vegetales de esa isla. Bueno, ¿qué ocurrió? Que en la práctica entonces los hechos demostraron que, digamos, lo que él planteaba se iba a hacer. Entonces lo que yo quiero señalar es lo siguiente, a ver, ¿cuál era el problema que había? Recuerdo haberlo escrito en la prensa hace muchos años atrás, 20 o 30 años atrás. Decía, el problema es el siguiente, lo que la burguesía chilena no acepta es que llegue un filántropo a decirles, digamos, que es posible, por así decirlo, usar de otra manera la riqueza que han generado. Eso es lo que es inaceptable. Y eso me parece que hoy por hoy sería bueno que busquen, hagan el trabajito, busquen en la prensa quién eran los que vociferaban contra Tompkins, ¿no es cierto?, en el pasado, y que hoy por hoy incluso propone hasta monumentos para este señor. Bueno, mejor. Muchas gracias. Terminamos entonces con esta charla. Vamos a dejar 5 o 6 minutos de descanso para que puedan revisar su WhatsApp, los que por supuesto nadie lo hace mientras está escuchando la charla. Y vamos a pasar pronto, 4:32, vamos a comenzar con la charla del profesor Juan Carlos de la Hiera, el decano de la Facultad de Ingeniería. Ahí está.